Hola hermanas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Eclesiastés que sé que están estudiando. Me dijeron que diera la lección del capítulo 9, 10 y una porción del capítulo 11, los primeros versículos. Y vamos a verlos, hermanas, de una forma general, pero sin duda sabemos que Dios puede hablarnos a cada uno de nosotros en esta porción. Y antes de empezar, tenemos que hablar nuevamente de cómo se interpreta este libro. Y esto es importante, hermanas, porque si no tomamos esto en cuenta, muchas veces podemos estar leyendo algunos versículos sobre todo este libro y tener una mala idea de lo que el escritor quiere decir. Este libro tiene que leerse tomando en consideración dos aspectos: que el predicador, en este caso algunos comentaristas dicen que se refiere a Salomón, otros dicen que no, no se ponen de acuerdo. Pero aquí el predicador tiene dos perspectivas: la perspectiva de una vida debajo del sol o una vida temporal en esta tierra, por lo cual saca varias conclusiones, diserta, reflexiona en este tipo de aspectos en esta vida, pero también tiene en consideración una perspectiva eterna, es decir, de la vida después de una vida terrenal. De hecho, en varios pasajes menciona que vivamos de una forma responsable sabiendo que Dios nos pedirá cuentas. Entonces hay que considerar estos dos aspectos, porque si no, hermanas, muchas veces podemos creer que este libro es muy depresivo, a lo mejor que no considera algunos otros pasajes bíblicos como de Proverbios, que parecen que como que se contraponen en algunas partes, pero es más que nada por esto, hermanas. Y bien, hermanas, el tema general de esta porción es ni la sabiduría protege del mal. Como les decía, esto es conforme a la perspectiva del predicador, de quien escribió esta porción, este libro de la Biblia. Y vamos a ir viendo algunos aspectos, ¿sí? El primer aspecto es el punto 1: a todos nos suceden imprevistos, aún a los sabios. Esto lo podemos ver en el capítulo 9, versículo 11 y 12. Dice así esta porción: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Entonces aquí el predicador está mencionando que muchas veces, aunque nosotros nos preparamos para la vida, estudiamos, a lo mejor somos precavidos, aún así podemos pasar imprevistos. De hecho, aquí lo menciona con algunas frases. Dice: ni aun los preparados para una carrera, es decir, los ligeros o los que son fuertes en una guerra, no siempre ganan. Esto lo podemos ver incluso en ejemplos históricos, que a veces, por ejemplo, se requieren estrategias. También dice que no toda la gente sabia tiene un sustento de pan, y también hemos visto eso, ¿no? Que gente estudiada no siempre tiene un buen trabajo. No toda la gente inteligente, o aquí como menciona prudente, tiene mucho dinero, y también no toda la gente sabia o elocuente es apreciada. Entonces, a veces, hermanas, nos pueden suceder imprevistos. Es bueno prepararse, sí, es bueno ser precavidos, planear, pero también no podemos caer en pánico cuando nos sucedan estos imprevistos. Es normal que temamos, es normal que a lo mejor a veces se nos mueva el suelo, pero no debemos de olvidar que Dios siempre tiene el control, y que aún cuando cosas malas nos puedan suceder a nosotros, Él siempre está ahí. Eh, Él siempre está con nosotros, aunque a veces no lo sintamos, porque mucha de la corriente hoy cristiana se está basando mucho en sentimientos, en ideas raras. Y nosotros como creyentes tenemos que afianzarnos en la palabra de Dios y saber que si Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin, Él lo cumple.
Entonces Él está con nosotros aun cuando nuestros sentimientos nos juegan malas jugadas. Hay que saber que Dios está en control y aunque nos llegan cosas repentinas, imprevistas, Él siempre tiene un bien para nosotros. Y este es el primer punto, hermanas, no confiemos en otras cosas. Es normal que a lo mejor se nos mueva el suelo, pero no nos quedemos ahí. Acudamos a Dios con todas nuestras tristezas, nuestro dolor, y vayamos a Él y como dice un canto, ¿no? Que su diestra nos ha sostenido y es así, hermanas. Siempre nos sostiene, siempre está con nosotros. El punto 2 dice que aunque que muchas veces los sabios no son bien aceptados. Algo se mencionó en la última porción de estos versículos, pero aquí el predicador o el escritor de este libro da un ejemplo para esto. Lo encontramos en el capítulo 9 del versículo 13 al 16. Y dice así: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Aquí el predicador menciona esto, también nosotros lo hemos visto, no siempre la gente sabia es apreciada, porque muchas veces se tienen muchos prejuicios. Aquí el prejuicio que se tenía contra este hombre es porque era pobre. Y no se dice cómo libró a esta ciudad de este rey, pero sí se especifica que fue con la sabiduría. Entonces muchas veces eso sucede. La gente sabia nunca es a veces apreciada, y de hecho lo hemos hecho nosotros. A veces la gente nos da un consejo sabio, pero muchas veces decidimos seguir otro camino. Y más, o sea, el consejo es más sabio cuando este consejo viene de la palabra de Dios. Y me refiero a un consejo de una interpretación sana, hermanas, porque muchas veces se dan consejos eh, con una pésima interpretación bíblica que nos llevan a caminos incorrectos. Pero cuando hay un consejo correcto, de una interpretación sana, incluso venido del Espíritu Santo, de un hermano eh, hacia otro que también tenemos que discernir, eso, hermanas, a veces somos nosotros los que despreciamos ese consejo. Y a veces por prejuicios que tenemos, muchas veces inclusive cuando líderes, maestros, hermanos nos están dando un consejo en una predicación, en una clase, hay prejuicios sumamente simples por los cuales ya estamos rechazando a estos hermanos o hermanas, a veces por vestimentas, a veces cosas muy superficiales. Deberíamos estar más atentos a lo que es la palabra de Dios y al consejo que puede venir, porque es bíblico, hermanas. Dice la palabra de Dios que Él da dones a la iglesia y que estos dones son para nuestra edificación. Entonces, muchos consejos buenos, mucha palabra sana de una buena interpretación vienen a nosotros por nuestros hermanos, pero por prejuicios podemos estar rechazándolos. Pero también esto, hermanas, debe de llevarnos a pensar que también nosotros podemos ser rechazados por lo mismo. A veces podemos querer dar un buen consejo, a veces quizás hasta Dios mismo nos da una palabra para cierta hermano, cierta hermana. Nos acercamos con una buena intención, pero no siempre nos van a recibir bien. Y esto es algo que también pasa. No nos debe de extrañar. Y esto también, hermanas, tenemos que tenerlo en consideración. El tercer punto que vamos a ver es que muchas veces la insensatez estropea la sabiduría. Y esto lo vamos a ver en una porción amplia que es del capítulo 9, del versículo 17 al capítulo 10, versículo 20, es decir, todo el capítulo 10. Aquí tenemos que enfatizar lo que es la insensatez y la necedad. La insensatez es simple y sencillamente ir en camino contrario a la sabiduría. Estoy hablando de la sabiduría verdadera, la que Dios nos enseña, el buen camino. La insensatez simple y sencillamente quiere ir o se desvía de ese camino que Dios nos marca.
Y la necedad es simple y sencillamente mantenerse en esa insensatez. Ser orgulloso, no escuchar, defenderse. Muchas veces nuestra carne es la que patalea, ¿no? Para no hacer caso. Dice la palabra de Dios que no puede sujetarse a su ley. Entonces, muchas veces esta insensatez y esta necedad, que todos traemos un potencial en nuestra carne, en nuestra vieja naturaleza, puede provocar problemas en nuestra vida. Como inciso A de este punto, es que muchas veces esta insensatez y esta necedad pueden destruir el bien que con mucho esfuerzo se ha construido. Lo vemos en el versículo 17 y 18 del capítulo 9 y el versículo 1 del capítulo 10. Voy a leer sobre todo el versículo 1 del capítulo 10. Dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Muchas veces, hermanos, hemos construido un testimonio, hemos construido un hogar, un matrimonio sano, una amistad, comenzamos un buen día, pero una locura en el camino, una mala decisión, a veces rebelarnos en contra de lo que Dios ya nos ha marcado, puede provocar grandes problemas, puede destruir un testimonio que se ha construido con esfuerzo, puede provocar problemas en casa, podemos terminar un mal día que empezó bien, podemos tener problemas en nuestro servicio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué está este pasaje aquí? Para que tengamos cuidado, para que nos esforcemos en seguir construyendo siempre, hermanos, en la base que es Cristo. Y no es que no podamos equivocarnos por nuestra naturaleza. Por supuesto que probablemente en el camino nos podamos equivocar, pero y siempre tenemos a Dios ahí que está para ayudarnos a reconstruir eso, para que Él siga fortaleciendo nuestra vida, siga transformándonos. Pero muchas veces podemos tener consecuencias de esas locuras. Entonces tengamos cuidado, por eso vayamos siempre a nuestro Dios, para que nos fortalezca. Me gusta un ejemplo que da un hermano, ¿no? De como un teléfono celular, ¿no? Somos nosotros. Y bueno, de esos celulares viejitos, porque ya los de hoy ya la pila les dura casi 3 días. Pero esos viejitos tenían que recargarse todos los días y así somos. Nuestro día de comunión, hermanos, es importante porque en ese día Dios nos fortalece para seguir en su camino, para seguir conforme a lo que Él nos ha enseñado, nos ha marcado, para seguir transformándonos. Entonces tenemos que venir diariamente a Él. Sobre todo en este tiempo que no podemos quizá congregarnos, a lo mejor que no podemos estar en estos cultos, pero lo más importante siempre ha sido, aunque nos congregáramos, la comunión personal que tenemos. Entonces vayamos siempre para seguir con nuestro Dios, caminando en lo que Él quiere. Y muy de la mano de lo que estamos diciendo, el inciso B, es que la insensatez y la necedad a veces nos nublan el juicio y no podemos ver nuestros errores. Vean lo que dice el versículo 2 y 3 del capítulo 10. Dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. La mano derecha era la mano diestra. Y aquí está ejemplificado con el buen camino, las buenas decisiones. La izquierda era todo lo contrario. El versículo 3: y aun mientras va el necio por el camino le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. La necedad, cuando está estacionada en el corazón, cuando la carne está tomando más el control de nuestra vida, provoca esto en nuestra vida. Un engaño. En Hebreos 3 dice que muchas personas fueron endurecidas por el engaño del pecado. Y así nos puede suceder. A veces podemos creer que estamos bien, inclusive en nuestra vida espiritual. Podemos creer que porque nos congregamos, porque a lo mejor hacemos cosas de cristianos, hablamos como cristianos, todo está bien. Y muchas veces no es así. A veces hay prácticas tan estacionadas en nuestra vida que ya no las vemos mal o creemos que esas maneras de comportarnos son las correctas.
a veces ciertas formas de hablar. Decimos, pues yo así soy, ¿no? Ahora sí que soy de pueblo, me criaron rudo y así seré. Y es cierto, hermanos, que hay cosas que son más difíciles de transformar en nuestra vida, pero nuestro Dios puede transformarnos completamente, siempre y cuando nos pongamos en sus manos y siempre y cuando Él nos muestre algo, nos encomendemos a Él y digamos, sí es cierto, Señor, tú tienes la razón, cámbiame, transfórmame. Y aunado en lo que decíamos anteriormente, también por esto es importantísima la comunión. Porque en la luz de Cristo, cuando venimos a Él, es cuando podemos ver realmente nuestros errores. Cuando Él nos alumbra con su palabra, cuando Él nos enseña, nos muestra lo que Él quiere de nosotros, nos muestra en qué quiere trabajar o qué hay cosas que tenemos que dejar. Y es importante que vengamos a Él para que sigamos siendo transformados más y más, más y más y más. Y para que asimismo también podamos alumbrar a otras personas. Muchas veces queremos alumbrar sin querer ceder nada y a veces pasa todo lo contrario, donde queremos ser luz no estamos siendo luz, todo lo contrario. Entonces pongámonos en manos de Dios y busquémosle para que Él siga transformándonos, nos abra nuestros ojos y podamos ver lo que tenemos que cambiar. Otro aspecto que vamos a ver con respecto a la insensatez es que la insensatez se puede encontrar en distintos estratos de la sociedad. Y ya que se encuentra en esos lugares puede provocar grandes problemas. Aquí vamos a ver algunas porciones que nos hablan tanto del gobierno como de nosotros que estamos bajo algo. El gobierno, a veces si actuamos mal, podemos tener problemas. Dice el versículo 4 del capítulo 10. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Seguimos hasta el 7. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. De ahí nos vamos al 16 al 18. Ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Banquetear es una manera de decir que están borrachos. El 17, bienaventurada tú tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. También vamos a ver el versículo 20, allá adelantito. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Aquí el predicador nos habla que la insensatez y la necedad puede estacionarse en el gobierno y puede provocar grandes problemas. Aquí vemos que habla de príncipes o muchachos que están en el gobierno que banquetean, ¿no? Es decir, que están llevados por sus apetitos carnales, en este caso caen en alcohol, en borracheras. Y obviamente la imagen que aquí quiere dar el predicador es que este tipo de gobernantes pues sin duda tienen problemas para gobernar o no gobiernan bien. Y es cierto, tristemente hay gobiernos que están llevados más que nada por intereses personales que por gobernar o hacer justicia o hacer bien al pobre o a quien necesita de ese gobierno esa correcta administración. Pero también aquí el predicador habla de cómo debemos nosotros de responder ante el mal gobierno. Cuando la insensatez viene a nuestra vida, hace todo lo contrario. Por eso advierte, ¿no? Que no respondamos de una forma agresiva y que ni siquiera pensemos mal, porque dice aquí menciona que las aves podrían llevar ese mensaje, es decir, que se podrían enterar y puede ser algún problema, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva esta porción? A reflexionar en nuestro comportamiento ante el gobierno. Sobre todo en este tiempo que son tiempos de elección, eh, tenemos que medir nuestras palabras, tenemos que respetar a nuestras autoridades como nos marcan muchas porciones de la palabra de Dios, Romanos 13, Tito 3,
varias porciones, Timoteo también, porque somos llamados a hacer testimonio en todo aspecto de nuestra vida. Y cómo nos comportemos ante el gobierno es muy importante. Tenemos que ser conocidos por buenos ciudadanos. Es cierto que hay problemas de gobierno, es cierto, no podemos negarlo, pero aún así somos llamados a alumbrar. De hecho, somos llamados a alumbrar cuando hay tinieblas. Tenemos que ver la manera en cómo nos estamos comportando. Muchas veces somos eh, pleiteros, somos personas que hablan pestes del gobierno y no es correcto. A veces entramos en discusiones políticas, a veces hasta nos enojamos con personas por distinta opinión política o con respecto a esto. Entonces tenemos que cuidar, tenemos que entender que nosotros como creyentes no estamos esperando un gobierno perfecto e ideal en esta tierra, no. Sabemos conforme a nuestra esperanza que este gobierno perfecto viene con nuestro Señor y Salvador. Cuando Él venga por segunda vez y instaure su reino. Es ahí cuando podemos disfrutar y realmente donde este gobierno verdadero, genuino, justo, va a ser extendido. Es eso algo que esperemos, que tenemos que estar esperando. Y por lo mismo no tenemos que entrar en este juego de discusiones. Tenemos que centrar siempre nuestra fe en Cristo y en ese instante. Y también hablando de esto tenemos que ver cómo es la manera en que hoy en este tiempo que hay muchas redes sociales, lo que publicamos, lo que decimos. Porque también ahí en las redes sociales hay tanto chisme, tantas cosas que pueden dar un mal testimonio. Podemos ser conocidos también por eso, porque somos gente pendenciera cuando no debemos de ser así. Entonces tenemos que ver de estos dos puntos, hermanas. El inciso D nos refiere a que la insensatez puede ponernos en peligro. El versículo 8 al 11 del capítulo 10 dice así: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Entonces, aquí el predicador pone muchos ejemplos de cómo muchas veces esta necedad puede ponernos en peligro, como aquel que cava un hoyo y de repente cae en él, aquel que rompe una pared y es mordido por una serpiente que estaba ahí, aquel que pone su vida en riesgo cuando corta leña o ciertas piedras y no lo hace bien, el que intenta encantar a una serpiente y tiene la alta probabilidad de ser mordido también por esta serpiente. Y esto es algo que también nos menciona la palabra. De hecho, cuando no andamos conforme a la sabiduría de nuestro Dios, es decir, cuando pecamos, cuando no andamos conforme al camino que Él nos marca, desde ahí ya hay un riesgo. Es cierto que nosotros como creyentes, sí, por gracia tenemos vida eterna en Cristo, pero el pecado siempre tiene este potencial de provocar problemas, de provocar ya en nosotros salvos una separación de la comunión con Dios. Y esto conlleva muchas más cosas, un enfriamiento espiritual, una vida carnal. Y esto puede convertirse, como dicen, en una bola de nieve que puede provocar más y más problemas. Pero el pecado también tiene un potencial de muerte física. Lo vemos también expresado en muchos ejemplos bíblicos y en muchos pasajes. No estoy diciendo que luego que pequemos vamos a morir, no. Pero es un potencial. Y peor cuando no conocíamos a Cristo, porque este potencial no solo era muerte física, sino también en muerte eterna. En resumen, el pecado, pues no nos conviene, no nos hace nada bien. Entonces, tenemos que entender esto, tenemos que, en la medida que podamos andar en el camino de Dios, si a lo mejor deslizamos, bueno, dice en Primera de Juan que tenemos abogado
para con el Padre, a Jesucristo el justo, que Él pagó por nosotros, que su sangre está presta también para limpiarnos de toda maldad. Entonces vengamos a Él, hermanas, como lo hemos hablado, si Él nos muestra algo, si Él nos dice que estamos mal, bueno, ahora pidamos perdón, Señor, ayúdame, cámbiame. Y midamos y entendamos que este pecado tiene este potencial. Cuidémonos de este tiempo, sobre todo donde el pecado se está disfrazando con muchas ideas, ideologías, doctrinas, enseñanzas, que están haciendo que tanto el mundo como creyentes no lo vean como pecado. Pero ahí viene el riesgo potencial disfrazado que puede provocar todas estas cosas que hemos mencionado y más. El siguiente aspecto es el inciso E y dice que la insensatez hace que muchas veces hablemos con los pies. Del versículo 12 al 14 del capítulo 10 nos dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Y esto, hermanos, es muchas veces referido en el libro de Proverbios, ¿no? Donde se nos exhorta a que tengamos cuidado con nuestras palabras. También en Santiago 1 menciona que la lengua es como un fuego y que puede incendiar un bosque y provocar gran ruina. Y muchas veces esta necedad que ya hablamos que está estacionada en este corazón se refleja en palabras. Dice la palabra de Dios: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuidemos y pongamos atención en las palabras que hoy estamos expresando. No solamente en el contenido, sino también en el modo. Porque hay palabras que se dicen de cierta manera que pueden provocar estos problemas y que no son bien vistas delante de Dios. Tenemos que ver qué es lo que está reflejando lo que hay en nuestro corazón con estas palabras. Muchas veces hay odio, hay un rencor, hay una falta de perdón, hay ira, hay tristeza, muchas cosas podemos ver y tenemos que poner atención porque hablando de todo lo que hemos mencionado, ser luz, ser de testimonio, también se va a reflejar con nuestras palabras. Hay personas que pueden decirse sabias, pero a veces uno escucha hablar a esas personas y toda su sabiduría queda anulada por el simple contenido o modo de las palabras que expresan. Entonces, si sé que muchas damas, muchas personas se dan la tarea de predicar a muchas de sus familiares, amigas, vecinas, cuidemos la manera en cómo estamos hablando, porque todo eso, como hemos visto que se ha construido, que hemos esforzado en trabajar, puede caerse por la manera en cómo hablamos y el contenido de estas palabras. Y esto aplica hoy también en lo que hemos mencionado de las redes sociales, lo que se comenta, cómo se está comentando. Hay tanta... yo a veces leo algunos mensajes sin meterme, la verdad, pero se refleja como un odio, como un coraje en algunas expresiones, eh, como un rencor y pues no se refleja realmente el amor que Cristo quiere que reflejemos entre nosotros. Tenemos que cuidar estas publicaciones vulgares, donde muchas personas lo comparten o les dan like. Sé que hay muchas, a lo mejor damas que pues no son muy dadas a la tecnología, pero hay muchas que sí, que también son parte del grupo de damas y que pueden ver esto, o a lo mejor estamos cayendo en esta situación de compartir cosas que no son correctas. Un simple like puede hacer que, como ahorita lo veamos, se piensen muchas cosas, se destruya un testimonio, que se refleje quizá también lo que hay en nuestro corazón con lo que publicamos, porque aunque no son palabras orales,
son palabras escritas que pueden estar reflejando lo que hay en nuestro corazón. Entonces cuidemos también eso, hermanas. Y finalmente, ya no hablando de los incisos con respecto a la insensatez, sino de otro punto que sería el punto 4 y último de esta clase, nos habla de que es sabio esforzarse, pero sin olvidar que todo depende de Dios. Vamos a leer los últimos versículos, que es del versículo 1 al 6 del capítulo 11. Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Entonces aquí el predicador está diciendo que es bueno esforzarnos. De hecho es correcto. La Biblia también nos dice que nos esforcemos, pero que no caigamos en un afán y en olvidar que todo está en manos de Dios. Dice un salmo que Él es el que sustenta nuestra vida. Es bueno estudiar una carrera, por supuesto, aspirar a un mejor puesto de trabajo, querer hacer bien las cosas. Todo esto es bueno, tener propósitos, invertir en nuestra vida, invertir en nuestro cuerpo, haciendo ejercicio, sobre todo ahora, ¿no? Que en esta pandemia muchos nos fuimos arriba en este aspecto. Es bueno ahorrar, es bueno ser precavidos, como ya lo hemos mencionado. Es bueno medir riesgos, planear. Todo esto es correcto y no tiene absolutamente nada de malo. De hecho, es bueno. Pero no debemos de olvidar que todo lo que hagamos debajo del sol, como dice el predicador, o en esta vida, nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida tiene Él el control. Porque como esto lo vamos a ligar como lo que mencionábamos al inicio. Aunque yo o aunque ustedes o cualquier persona se esté esforzando, muchas veces pasan imprevistos, ¿no? Que no esperábamos. Pero como lo hemos mencionado, Dios siempre tiene el control. Realmente esto es lo que nos trae más satisfacción en esta vida y más calma, más paz. Que Él esté en control y sobre todo que Él nos ama. Porque puesto que Él nos ama, sabemos que siempre estará ahí, que Él nos está conduciendo a un buen camino, que, que en esta vida podamos disfrutar lo que Él nos da, porque también esto es correcto, y que también en la vida que viene vamos a disfrutar porque Él nos lleva hacia allá. Y haciendo énfasis en esto que mencionamos, muchas veces aquí tenemos cierto problema porque muchas veces estamos esperando que Cristo venga tanto que a veces le perdemos el sabor a esta vida. Y me refiero a lo correcto, no me refiero al sabor con apetitos o cosas fuera de lo que Dios nos marca, pero también en este libro hemos visto que también el disfrutar las cosas aquí vienen de la mano de Dios. ¿Por qué me refiero a esto? Porque muchas veces la esperanza mal enfocada puede hacer que no disfrutemos de eso. Decimos, bueno, ¿yo para qué disfruto si Cristo ya viene? Por supuesto que es lo mejor esperar a Cristo que viene por nosotros, pero podemos disfrutar, podemos deleitarnos de lo que Él nos da. Y esto es bueno, hermanos. Entonces, tanto disfrutémoslo de aquí, esforcémonos. Es bueno, festejemos si sacamos un título, si sacamos una casita con los ahorros, lo que sea, hermanas. A lo mejor una prenda, una manualidad, lo que hagamos, disfrutémoslo aquí, pero también, sobre todo, pongamos nuestra mira allá, porque también allá vamos a disfrutar de una forma mucho más grande. Y bueno, hermanas, para concluir,
Les voy a pedir, si tienen ahí su Biblia cerquita, y si no, aquí va a aparecer, que leamos el Salmo 73, 26. Dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Andemos en el camino de Dios, en su sabiduría. Y como lo hemos repetido muchas veces, no olvidemos que aunque pasemos situaciones adversas, aunque a lo mejor nos deslicemos, aunque a lo mejor las cosas no sucedan como queremos, no olvidemos que hay alguien que siempre está con nosotros y que nos lleva de su mano y que nunca nos va a soltar, que es nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Y que Dios les bendiga, hermanas. Espero que se encuentren muy bien y que nos veamos pronto.